Viajan por valles y montañas las ondas que unen a mi gente. El sentir del pueblo en el campo y la ciudad se unen en un solo dial. Radio Costa Rica, Radio Costa Rica. 930 está la frecuencia que identifica a mi país. Radio Costa Rica, 930 la frecuencia de mi país. A partir de este momento, Casa de Bendición te invita a escuchar Hablando con Dios, un programa dirigido a la familia. Hablando con Dios, aquí en Radio Costa Rica. Casa de Bendición, teléfono 253-1317. Buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos. Espero que se estén muy bien. Quiero darles muchas gracias por atender el llamado que se hace cada lunes de Casa de Bendición. Y queremos decirles que siempre todos los que venimos estamos preparando nuestras citas con mucho cariño, esperando llevarle palabras de bendición a ustedes y a los de su familia. Casa de Bendición es un ministerio católico donde nosotros somos personas laicas, comunes y corrientes que integramos diferentes grupos que que tenemos reuniones, digamos, propias. Toda la semana nos estábamos reuniendo. Lo que pasa es que con el confinamiento que ahora tenemos las reuniones vía Zoom. Así que yo los quiero invitar, si alguno de ustedes quisiera integrarse desde su casa, escuchar todas las noches un mensaje de vida para ustedes y su casa, les quiero dar los números de teléfono de Casa de Bendición. Es 2253-1317 y 8318-7361. Allí, además de informarse sobre las reunioncitas virtuales que estamos teniendo, también pueden tener consejerías, citas, pueden sacar citas para consejería, evacuar algunas dudas, y también podrían poner su anuncio aquí en Radio Costa Rica a través de estos mismos números. Se los voy a repetir de nuevo: 2253-1317 y 8318-7361. Bueno, como les digo, nosotros nos estamos reuniendo virtualmente vía Zoom, y esas reunioncitas nosotros preparamos charlitas nosotros mismos, y son para edificarnos, para tratar de vivir más el Evangelio, ¿verdad? No solamente asistir a misa, o bueno, ahí es un poquito ecuménico, hay gente cristiana también, pueden ir a cultos, pero el grupo netamente, digamos, nació como un grupo católico. Y lo que se pretende es tener una mejor relación con Dios, querer mejorar nuestras vidas a través de la palabra de Dios, y como una comunidad, como un grupito donde todos nos apoyamos. Le agradecemos mucho a Radio Costa Rica que tan amablemente nos da este espacio para poder transmitir nuestro mensaje hacia ustedes, y podemos darle a ustedes testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Quiero iniciar con una oracioncita pidiéndole a Dios que permita que el Espíritu Santo venga, me utilice, ustedes puedan oír lo que necesitan escuchar, no lo que yo tengo que decir, sino lo que Dios quiere que sus corazones reciban. Y le pido a Dios que quite tapones en los oídos, quite vendas en los ojos, para que ustedes puedan ver la gloria de Dios en sus vidas, en el nombre precioso de Jesús. El tema que quiero tratar con ustedes hoy es un tema que siento que lo estamos viviendo todos, y es por qué Dios permite la enfermedad, el dolor, las pérdidas, por ejemplo, las pérdidas de trabajo. Y tenemos muchas veces una duda
que nos la siembran los que no creen en Dios. ¿Dónde está tu Dios? De eso es de lo que quiero hablar, ¿verdad? Porque mucha gente cree que todas estas calamidades las manda Dios como un castigo, y de eso es de lo que quiero hablar. A menudo Dios nos trae problemas y hasta dolor a la vida porque Él nos ama y nos quiere purificar por medio de la disciplina que Él nos va a aplicar. Mientras ellos están en angustia, las naciones podrían decir, con que tu Dios es bueno y amoroso, y nos ponen a dudar de si de verdad Dios es bueno o Dios existe. En Hebreos 12, 5 al 11, les voy a leer la cita para basarme aquí. Y ya han olvidado por completo las palabras de aliento que como a hijos se les dirigen. Hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor, ni te desanimes cuando te reprenda, porque el Señor disciplina a los que ama y azota a todo el que recibe como hijo. Lo que soportan es para su disciplina, pues Dios los está tratando como a hijos. Dice, ¿qué hijo hay a quien el Padre no disciplina? Si a ustedes se les deja sin la disciplina que todos reciben, entonces son bastardos y no hijos legítimos. Después de todo, aunque nuestros padres humanos nos disciplinaban, los respetábamos. ¿No hemos de someternos con mayor razón al Padre de los Espíritus para que vivamos? Aquí claramente nos dice que porque Dios nos ama, nos disciplina. Dios nos quiere transformar y quitar lo que no nos permite acercarnos a Él. Quiere que confiemos en Él y hacerlo mejor para nosotros a todo nivel, a nivel espiritual, a nivel material, a nivel laboral, a todo nivel, a nivel sentimental. Y como buen pastor, Él lo hará. Y hará lo necesario para que no nos alejemos de Él o nos perdamos. El crecimiento conlleva dolor y David lo experimentó. Lo leemos en el Salmo 119, 67. Antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. David comprendió que Dios usa la aflicción en su vida para enseñarle la verdad. Sin esa aflicción le faltaba entendimiento y él se hubiera descarriado. A veces nosotros ni siquiera sabemos que estamos descarriados. A veces no entendemos por qué nos está pasando lo que nos está pasando, y tal vez es verdaderamente porque estamos lejos de Dios y creemos que no. David comprendió que Dios usa esa aflicción en su vida para enseñarle. Jesús usa lo que la gente de esa época podía entender. En esa zona del Medio Oriente, donde Jesús nació, en esa zona hay muchos pastores y por lo tanto la gente podía entender qué es la función de un pastor, qué es lo que hace. Y lo hemos escuchado en muchas lecturas, en muchas charlas de pastores y lo que hace el pastor. En Juan 10, 14 al 15 dice, yo soy el buen pastor, conozco a mis ovejas y ellas me conocen, como el Padre me conoce y yo conozco al Padre, y doy la vida por las ovejas. Un buen pastor sabe lo que hace cada una de sus ovejas y también sabe cómo tratarlas. Entonces, me puse a buscar las labores de los pastores y me encontré unas cosas interesantes de los principales patrones de conducta que tienen las ovejas y las medidas que los pastores toman para disciplinarlas. Es interesante, es algo como sorprendente. Por ejemplo, están las ovejas que se adelantan. Esas ovejas que se adelantan se van a perder porque no saben para dónde las va a llevar el pastor. Entonces lo que hace el pastor es que le pone una piedra amarrada a la pata izquierda como un freno para que la oveja camine más suavecito, más lento y vaya con la manada.
Después están las retrasadas, lo contrario, se van quedando, se van quedando. Entonces lo que hace el pastor es que la amarra con una oveja que camine al ritmo de la manada o del rebaño, y entonces la ovejita aprende a caminar más rápido y a coger el ritmo del rebaño. Después están las ovejas rebeldes. Ahí está, el pastor le da un suave golpecito en la cabeza, me imagino como un jaloncito de orejas que nos daban a nosotros pequeñitos. Están las peleoneras, esas que pasan peleando específicamente con una ovejita. Entonces el pastor es muy sabio, amarra a esas dos ovejas que pelean de una pata, y entonces ellas tienen que comer juntas, dormir juntas, caminar juntas. Finalmente aprenden a que tienen que vivir juntas y dejan de pelear. Después están las que buscan pastos ajenos. Estas son las que saltan la verja, se pasan por encima y se salen del redil para buscar pastos en lugares ajenos. El pastor lo que hace es que les pone aceite amargo a esos pastos fuera de su redil, para que cuando la oveja vaya, el pasto le sepa mal y entonces regresa a su casa, digamos. Las que se extravían, estas son las ovejas que se alejan tanto del redil que se pierden y no saben cómo regresar. De estas hemos oído muchas parábolas de Jesús. El pastor las busca, las cubre con su manto y las trae de nuevo al redil. Y luego están las inconstantes, que son esas ovejas que tienen de todo un poco. Así como van adelantadas, a veces van atrasadas, empiezan a pelear con otras, se saltan el redil, se pierden, y ya no es solo una vez que el pastor la va a recoger donde se perdió, sino que varias veces. A estas ovejitas el pastor le tiene que dar un trato muy especial. Y es muy doloroso lo que hace. Toma un buen pastor, toma una decisión, aunque es dolorosa, la toma. Les aplica una disciplina muy fuerte. Las acuesta en una mesa y con un palo les da un fuerte golpe, las aprieta duro, digamos, no es un golpe, hasta que les quiebra un poco el muslo. Y luego las venda y las entablilla con mucho amor, pero no las entablilla perfectamente. Los huesitos no quedan calzando para que la oveja quede renca. Y al quedar renca, la oveja ya no va a saltar, ya no va a correr, ya no va a pelear. Esto el pastor no lo hace en revancha, por enojo, por descargar su frustración, sino por el bien de la ovejita. El pastor sabe que si la oveja se aleja demasiado del redil, pronto se va a perder y puede ser presa de un animal. Por amor a la oveja, le quiebra la patita. Eso suena extraño. Yo cuando lo escuché fue como, esto es muy raro, pero en realidad es la única manera de mantener la ovejita cerca de la manada. Y luego están las ovejas maduras, que son las que siempre van con el rebaño, que no pelean, que están cerca del pastor. Con todas estas como conductas de estos animales, cada uno de nosotros nos podemos identificar, no necesariamente como siempre, ¿verdad? Pero hay ocasiones en las que nosotros vamos a ser rebeldes, otras ocasiones en las que vamos retrasados, y puede ser que nos convirtamos en esa oveja inconstante. Ahora quiero que escuchen también qué hace el pastor mientras la ovejita se recupera. Y es muy hermoso. Aquí es donde podemos ver que Dios nos habla a través de estas situaciones. El pastor la lleva en brazos para curarla. Y mientras la oveja se sana, después de que la entablilla la patita, el pastor la alimenta, la cuida, la lleva en su regazo, para que la oveja se acostumbre a él, se acostumbre al olor del pastor, se acostumbre a estar cerca del pastor, que él es el que la va a cuidar, y así cuando sana no se va a alejar. En Jeremías 3, del 14 al 15, nos dice: convertíos, hijos rebeldes, dice el Señor, porque yo soy vuestro esposo, y tomaré uno de una ciudad y dos de una familia, y os introduciré en Sión, y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten de ciencia y de inteligencia. Estaba oyendo también que en otra parte una persona vio un rebaño y vio una ovejita que se iba quedando atrás, y le dijo al pastor que la ovejita se quedaba atrás y que se iba a perder.
Ese pastor le dijo, no importa, hay muchas ovejas como esas ovejas terminan muriéndose, eso no importa. Esos no son buenos pastores. El buen pastor es el que sí se preocupa por cada ovejita, por más difícil que sea, por más débil que sea, por más rebelde que esa ovejita llegue a ser, se preocupa por todas. Y eso es lo que nos promete nuestro Señor, darnos pastores que apacienten de ciencia e inteligencia. Dios nos quiere enseñar, Dios nos quiere capacitar, nos quiere cerca de Él, nos ama y nos quiere, y además no quiere que nada malo nos pase, ni que nos perdamos. Enseñarnos de ciencia e inteligencia. Él no nos quiere tontos o estúpidos. Y se los digo así, perdón porque suena feísimo, pero es que en la Biblia está, y les voy a leer el versículo donde dice esto, Jeremías 5, 21 al 23. Escucha, pueblo tonto y estúpido, qué triste, que tiene ojos pero no quiere ver, que tiene oídos pero no quiere oír. Yo, su Dios, pregunto, ¿ya no me quieren obedecer? ¿Ya no me tienen respeto? Fui yo quien le puso límite al mar, y aunque sus olas se pongan bravas y hagan mucho ruido, no van más allá de la playa. Pero este pueblo es muy rebelde, me abandonó y se fue por mal camino. Dios no nos quiere tontos, aquí nos lo está diciendo, tontos y estúpidos. O sea, son los que pudiendo ver la obra de Dios en sus vidas, no la ven. Las que pudiendo escuchar la palabra de Dios y tener revelación, no la tienen. Y eso es muy triste porque a veces estamos dentro de la iglesia, vamos a misa, nos decimos católicos o cristianos y no lo demostramos. Es decir, Él nos va a enseñar lo que necesitamos para vivir en este mundo sin alejarnos de Él. Él lo dijo, Padre, cuídalos, no te pido que los saques de este mundo, sino que los conserves y los cuides. En la Biblia como tal no aparece un pastor que quiebre la patita de la oveja, no hay ninguna parábola, no hay ninguna lectura. Pero sí podemos ver un ejemplo de un personaje en el Antiguo Testamento. Y vamos a echar un vistazo de la historia de este personaje que es llamado Jacob. Desde su nacimiento le fue marcado su destino con el nombre de Jacob, que significa usurpador. Voy a irles leyendo, la historia de Jacob abarca varios capítulos de la Biblia. Les voy a leer solo como las partecitas más significativas, pienso yo, y lo demás me gustaría mucho que lo vayan a leer. Es muy bonita la historia y muy reveladora de lo que puede, yo siempre creí que Jacob era un escogido y lo es, pero fue un rebelde. En Génesis 25, 21, 33 dice que Rebeca no podía tener hijos, así que Isaac le rogó al Señor por ella. Y el Señor oyó su oración y Rebeca quedó embarazada. Pero como los mellizos se peleaban dentro de su vientre, ella pensó, si esto va a seguir así, ¿para qué seguir viviendo? Entonces fue a consultar el caso al Señor y Él le contestó, en tu vientre hay dos naciones, dos pueblos que están en lucha desde antes de nacer. Uno será más fuerte que el otro y el mayor estará sujeto al menor. Llegó al fin el día en que Rebeca tenía que dar a luz y tuvo mellizos. El primero que nació era pelirrojo, todo cubierto de vello, y lo llamaron Esaú. Luego nació su hermano agarrado del talón de Esaú con una mano, y por eso lo llamaron Jacob. Isaac tenía 60 años cuando nacieron los mellizos. Los niños crecieron. Esaú llegó a ser un hombre de campo y muy buen cazador. Jacob, por el contrario, era un hombre tranquilo y le agradaba quedarse en el campamento. Isaac quería más a Esaú porque le gustaba comer de lo que él cazaba, y Rebeca mientras prefería a Jacob. Un día en que Jacob estaba cocinando, Esaú regresó muy cansado del campo y le dijo, por favor, dame un poco de ese guiso rojo que tienes ahí, porque me muero de hambre. Primero dame
tus derechos de hijo mayor, contestó Jacob. Entonces Esaú dijo, ¿cómo puedes ver? Me estoy muriendo de hambre, de manera que los derechos de hijo mayor no me sirven de nada. Júramelo ahora mismo, insistió Jacob. Esaú lo juró y así le cedió a Jacob sus derechos de hijo mayor. Entonces Jacob le dio a Esaú pan y el guiso de lentejas. Cuando Esaú terminó de comer, beber, se levantó y se fue, sin dar ninguna importancia a sus derechos de hijo mayor. Aquí vemos cómo desde el nacimiento se hace manifiesto la lucha con su hermano en el vientre materno y luego cómo, con engaño, le robó esos derechos de hijo mayor, o sea, cogió el primer lugar. Y Jacob quería seguir teniendo el primer lugar en todo. Jacob sabía que por tradición, su hermano como primogénito era quien por derecho natural tenía todas las bendiciones. Por eso no desaprovechó la debilidad de su hermano Esaú para que intercambiara su primogenitura por un plato de lentejas. Pero Jacob no se quedó ahí. Jacob continuó tratando de quitarle más de lo que Esaú tenía derecho por ser el mayor. Un tiempo después, en complicidad con su madre, encontraron el momento preciso para quedarse con la primogenitura. Rebeca escuchó donde Isaac, ya viejito, le pidió a su hijo que saliera de cacería y que le trajera lo que a él le gustaba y que le preparara un guiso de los que a él le gustaba y que después de que se lo preparara, él le iba a dar la bendición porque ya él iba a morir. Entonces Esaú se fue de cacería y Rebeca fue hacia donde Jacob y le dijo que se alistara porque ya Isaac le iba a dar la bendición a Esaú. Y Jacob le decía que él no era velludo, que Esaú sí era velludo. Entonces la mamá mandó a traer unos cabritos, preparó el guiso que le gustaba más a Isaac y con las pieles del cabrito cubrió los brazos y el pecho de Jacob y además le puso una ropa, como la mejor ropita que tenía Esaú ahí guardada, se la puso a Jacob. Entonces se acercó Jacob a su padre y le dijo que le llevaba el guiso y Jacob, Isaac, como no veía, entonces le decía, ¿pero quién eres? Y él le decía, soy Esaú. Y Isaac probablemente todavía dudaba porque fue muy rápido. Él le decía, fuiste muy rápido. Entonces Jacob le decía, no, soy Esaú. Y él le pidió que se acercara. Se comió su platito de guiso favorito y él le pidió que se acercara. Y donde se acercó, olió la ropa de Esaú y lo tocó y sintió los vellos. Entonces sí creyó que era Esaú y le dio la bendición. Cuando ya estaba terminando de darle la bendición, en ese momento estaba llegando Esaú y estaba preparando el guiso. Y cuando entró a dárselo a su papá, el papá se lamentó y le dijo, pero si me acabas de traer el guiso, si yo te acabo de dar la bendición. Y entonces Esaú se lamentó mucho y le decía, padre, por favor, bendíceme. Y Isaac le decía, ya no puedo bendecirte porque ya bendije a Jacob. Todo eso lo pueden leer en Génesis 27. No se los voy a leer, sino que se los conté. Aquí es donde empieza entonces el proceso de Dios en la vida de Jacob. Pues su hermano, resentido por los hechos, jura matarlo. Jura matarlo en cuanto muera su padre. Y Rebeca, su madre, con tal de protegerlo, lo envió para donde su hermano Labán, para que buscara esposa ahí. Entonces Jacob se va de esa zona donde vivía su familia. Ahí comienza a vivir las consecuencias de su vida de usurpador, pues su tío resulta más tramposo que él y lo hace trabajar 7 años para casarse con Raquel, que era la hija de Labán que él quería. Cuando pasaron los 7 años, él lo obligó a casarse con Lea, que era la hermana mayor. Y Jacob estaba muy enojado.
Labán le dijo que tenía que trabajar 7 años más para poder casarse con Raquel, y así lo hizo Jacob. Eso está en Génesis 29 y continúa en el 30, todo el capítulo de hecho. Cuando Jacob le reclama, Labán le entrega también a Raquel con la condición de que le trabaje, ¿verdad?, los 7 años. Así, al vencer ese plazo, con tal de conservar a Jacob a su servicio, Labán le ofrece un salario, le pedía que se quedara, que no se fuera, y que por lo menos trabajara por un plazo. Y Jacob, aunque inconforme, como un buen usurpador, y estaba sediento de desquite, escogió quedarse para por lo menos sacar provecho de la situación. Jacob entonces le propuso un trato a Labán, que era que él se quedaba con ciertas ovejas que eran rayadas o manchadas, y lo que fuera, ¿verdad?, camellos, caballos, los que tuvieran manchas eran de él y los que no tuvieran manchas eran de Labán. Y él le dio una forma para que todo lo que se procreara de los más fuertes y mejores iban a ser para él, porque nacían con manchitas. Aquí se ve que por la bendición arrancada con engaños a su padre Isaac, Dios bendecía y prosperaba todo lo que Jacob tocaba y hacía, y por eso Labán no quería dejarlo ir, porque él también estaba ganando mucho con Jacob. Así que bajo esa bendición, una vez estipulada su paga, él empieza a ser bendecido, a pesar de todas las estrategias de su tío por evitarlo, ¿verdad?, por beneficiarse de Labán y no por beneficiarse de Jacob. Dios termina dándole rebaños a Jacob, quien también consigue hacer crecer sus rebaños con pues estas estrategias engañosas. Eso está en Génesis 30. Probablemente Jacob creía que al ir creciendo sus posesiones, eso significaba la gran bendición que Dios le había dado y que Dios estaba contento con él. Pero él estaba engañado, tenía ojos y no veía, oídos y no escuchaba. Estaba retrasando el proceso de Dios en su vida al no reconocer su verdadera condición. Desgraciadamente esto ocurre con nosotros. Evita que entreguemos a Dios aquello que nos estorba y nos hace quedar pequeños espiritualmente. A veces nosotros creemos tener un buen trabajo, donde estamos prosperados, donde podemos hacer dinero, o hemos logrado encontrar un negocio, cosas que creemos que Dios nos prospera, pero al mismo tiempo hay algo que no está bien en nosotros, y es eso, que Dios quiere todavía formarnos para llegar a ser más bendecidos. Dios va a tratar de quitar eso que nos estorba. Cuando Dios tiene planes para nosotros, como los tenía con Jacob, Él nos confronta y nos obliga a través de las crisis y de las tribulaciones a reconocer y a dejar aquello que no está conforme a sus planes, aunque no nos guste, es doloroso. Eso mismo pasó con Jacob. Jacob al final ya trabajó, se hizo rico y decidió volver a su tierra. En ese regreso, el Señor lo lleva a la confrontación con su pasado. Ahí sale de la tierra totalmente enriquecido, de la tierra de Labán. Sin embargo, conforme llega al lugar donde sabe que encontrará a su hermano, el temor lo envuelve. Es un temor enorme lo que siente Jacob. Entonces empieza a idear un plan. En Génesis 32, del 4 al 12, nos habla qué fue lo que hizo. Jacob envió mensajeros por delante hacia su hermano Esaú, al país de Seir, encargándoles: diréis a mi señor Esaú, así dice tu siervo Jacob: fui a pasar una temporada con Labán y me he demorado hasta hoy. Me hice con bueyes, asnos, ovejas, siervos y siervas, y ahora mando avisar a mi señor para hallar gracia a sus ojos. Los mensajeros volvieron a Jacob diciendo:
hemos ido donde tu hermano Esaú, y él mismo viene a tu encuentro con 400 hombres. Jacob se asustó mucho y se llenó de angustia. Dividió a sus gentes, las ovejas, vacas y camellos en 2 campamentos y dijo: si llega Esaú a uno de los campamentos y lo ataca, se salvará el otro. Y dijo Jacob: oh Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, Yahvé, que me dijiste: vuelve a tu tierra y a tu patria, que yo seré bueno contigo. Qué poco merecía yo todas las mercedes y toda la confianza que has dado a tu siervo, pues con solo mi cayado pasé este Jordán, y ahora he venido a formar 2 campamentos. Líbrame de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú, porque le temo, no sea que venga y nos ataque y a la madre con los hijos, a la madre junto a los hijos. Imagínense el miedo que tenía Jacob, no solo de perder su vida, bueno, eso es lo peor, pero digamos de perder, si no perdía su vida, perdía sus posesiones, o perdía a sus siervos, o perdía a sus esposas, sus hijos. Y así en esos momentos él no reconocía aún su condición de usurpador. O sea, él lo único que quería era conservar lo que tenía, lo que él creía que se lo merecía, que Dios se lo había dado, que aunque él diga que él no era merecedor, todo lo que lo había bendecido Dios, pero él todavía no se ve pecador. Aún vemos como en vez de descansar en el Señor, él está ideando un plan propio, una estrategia propia para ablandar el corazón de su hermano. Entonces, esto es lo que hace, ya sabiendo que su hermano viene al ataque y él tiene miedo, porque en realidad él no trae un ejército, él lo que trae son posesiones. En Génesis 32, 14 al 22 dice: y Jacob pasó allí aquella noche, tomó de lo que tenía a mano un regalo para su hermano Esaú, consistente en 200 cabras y 20 machos cabríos, 200 ovejas y 20 carneros, 30 camellas criando junto con sus crías, 40 vacas y 10 toros, 20 asnas y 10 garañones, y repartiéndolo en manadas independientes. Los confió a sus siervos y les dijo: pasad delante de mí dejando espacio entre manada y manada. Y al primero le encargó: cuando te salga al paso mi hermano Esaú y te pregunte de quién eres y a dónde vas, y para quién es eso que va delante de ti, dices: de tu siervo Jacob, es un regalo enviado para mi señor Esaú. Precisamente él mismo viene detrás de nosotros. Él mismo el mismo encargo hizo también el segundo, como asimismo el tercero, y a todos los que iban tras las manadas, diciendo: en estos términos hablaréis a Esaú cuando lo encontréis, añadiendo: precisamente tu siervo Jacob viene detrás de nosotros. Pues sí, pues se decía: voy a ganármelo con regalos que me preceden, tras de la cual me entrevistaré con él y tal vez me haga buena cara. Así pues mandó el regalo por delante, y él pasó toda la noche en el campamento. Prepara y manda sus manadas como regalo en grandes cantidades, separadas por distancias prudentes, de manera que da tiempo a su hermano de asimilar y de valorar cada regalo, que de ese modo irá penetrando en el corazón de su hermano. Entonces lo que él quiere es, con esas estrategias de engaño que siempre utilizó, volver a suavizar el corazón de su hermano por posesiones que tal vez el propio Esaú no tiene. Pero esa noche, el encuentro con el ángel de Dios cambiaría por completo la naturaleza de Jacob. En Génesis 32, del 25 al 32, dice: y habiéndose quedado Jacob solo,
Estuvo luchando alguien con él hasta rayar el alba, pero viendo que no se le podía, le tocó en la articulación femoral y se dislocó el fémur de Jacob mientras luchaba con aquel, con varón, dicen otras versiones. Este le dijo, suéltame que ya raya el alba. Jacob respondió, no te suelto hasta que me hayas bendecido. Dijo el otro, ¿cuál es tu nombre? Jacob. En adelante no te llamarás Jacob, sino Israel, porque has sido contra Dios y contra los hombres, y les has vencido. Jacob le preguntó, dime por favor tu nombre. ¿Por qué preguntas mi nombre? Y le bendijo allí mismo. Jacob llamó a aquel lugar Penuel, pues se dijo, he visto a Dios cara a cara y tengo la vida salva. El sol salió así que se hubo pasado y Jacob cojeaba del muslo. O sea, después de la lucha, Jacob quedó cojeando. Aquí podemos ver entonces que no contento con las bendiciones de su padre, también estaba buscando las bendiciones propias de parte de Dios ante el peligro inminente por el encuentro con su hermano, sabiendo que esas bendiciones materiales de nada le servían si perdía la vida. Entonces él necesitaba una protección poderosa, él necesitaba que fuera Dios el que sacara la bandera por él, ¿verdad? Que fuera Dios el que luchara por él. Y por eso pasó toda la noche en lucha. Ese ángel era Dios. Y ese ángel, al final, lo bendijo. Al pelear con esa antigua naturaleza de usurpador, de engañador, no tenía la actitud correcta delante del ángel del Señor. Y así, muy difícilmente recibiría la bendición anhelada. Es precisamente ahí cuando el ángel lo confronta con aquello en lo que él se había apoyado toda su vida. Cuando el ángel le pregunta por su nombre, no es que no supiera cómo se llamaba Jacob, más bien es para que él mismo se escuchara que era usurpador. Y entonces, ahí, como cualquier ser humano, recibe las bendiciones del Padre Celestial. Pero primero necesita reconocer su problema, su pecado, su condición. Y luego permitir que Dios cambie su naturaleza. O sea, cuando Jacob dijo su nombre, ya estaba reconociendo cuál era su problema. Él ahí estaba reconociendo que era una persona poco honesta, que había engañado y que seguía engañando, que quería todo lo que los demás tenían y más. En ese momento es cuando ya Dios le da la bendición. Jacob reconoce entonces al pronunciar su nombre esa condición y es cuando cambia por completo su naturaleza y lo hace apto para recibir esa bendición. Pero lo más asombroso es la señal que se hace manifiesta en ese momento de cambio. El ángel le quiebra la pierna a Jacob, al igual que los pastores quebrarían la pierna de la oveja inconstante. Esa pierna que significa el apoyo principal que nosotros tenemos para movernos, para caminar, para saltar, para trabajar. Ya herido, es difícil realizar esas tareas. Y significa aquello en lo que nosotros nos apoyamos antes que apoyarnos en Dios. Por eso es que le golpeó la pierna, porque significa que le está quitando el apoyo terrenal, digamos, el apoyo personal en lo que él tiene fuerza. Eso para nosotros puede significar el trabajo, la familia, la inteligencia, puede ser el orgullo, la soberbia, un mal carácter, la falta de carácter también de poder hacer las cosas, el alcoholismo, la drogadicción, la mentira, la murmuración y muchas otras cosas más que ojalá Dios pueda irnos revelando a cada uno de nosotros para irlo quitando, porque en el momento que lo aceptemos, en ese momento Dios
lo elimina y nos bendice. Lo que Dios quiere es que confiemos en Él, que no nos alejemos, y a veces nos tiene que doblegar quebrándonos la patita y pasando entonces un rato nosotros en los regazos de Dios, bajo el cuidado de Él, mientras nosotros sanamos, con ese tratamiento especial que Dios nos daría si tiene que darnos darnos disciplina, ¿verdad? Aplicarnos disciplina. Les voy a leer lo que dice Oseas 6, del 1 al 2. Venid, volvamos al Señor, pues Él nos ha desgarrado y nos sanará, nos ha herido y nos vendará. O sea, lo que hace el pastor con la ovejita descarriada. Primero le quiebra la patita y después la tiene que cuidar y la ovejita va a quedar marcada. Él nunca nos va a dejar descarriarnos. Él se alegra con nuestro retorno. Y aquí les voy a leer un pasaje que conocemos muy bien, el de las ovejas, la ovejita perdida. Lucas 15, del 3 al 7. Entonces les refirió esta parábola diciendo: ¿qué hombre de vosotros, si tiene 100 ovejas y se le pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se le perdió hasta encontrarla? Cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos y les dice: gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Y muchos de nosotros creyentes reaccionan ante la adversidad. O sea, nosotros sabemos que podemos estar tal vez en una situación donde no buscamos tanto de Dios, pero nosotros creemos que estamos cerca de Él. Cuando la adversidad viene, más bien tenemos reacciones que tal vez no sean las correctas. Y estos son reflejos naturales, ¿verdad? Nadie quiere sufrir. Pero los que queremos estar cerca de Dios y servirle, tenemos que recordar que si confiamos en Dios, que nosotros podemos llegar a ser lo que Él quiere de nosotros y que conforme a su palabra nosotros podemos transformarnos y no temer nada. No necesitaríamos nada, no seríamos como esa ovejita que anda buscando otros pastos porque tenemos todo lo que ocupamos. No necesitamos ir y golpear a otra porque estamos en paz. Ahora, ¿cuál es su reacción cuando Dios lo disciplina? Hay varias reacciones que podemos tener ante esa disciplina de Dios. Y voy a mencionarlo, está en Hebreos 12, muchas de esas reacciones. La primera es en Hebreos 12:5, y han olvidado ya lo que Dios les aconseja como hijos suyos. Dice la Escritura: no desprecies, hijo mío, la corrección del Señor. La primera reacción consiste en despreciar la disciplina. Puede enfrentarlo con ligereza y no aceptar que necesite disciplina. Simplemente piensa: bueno, tengo un problema, esto pasará pronto. La otra reacción está en el versículo 5, continuando de esto que acabo de leer: ni te desanimes cuando te reprenda. Hay gente que reacciona con lágrimas y dice: aquí estoy, como Dios quiere que yo esté, como con conmiseración, como buscando que la gente sienta compasión por ellos, por lo que están pasando. Y Hebreos 12:7, ustedes están sufriendo por su corrección. Dios los trata como a hijos. ¿Acaso hay algún hijo a quien su padre no corrija? Esta es la reacción de aquellos que se consideran piadosos, ¿verdad? Los que creen que no se merecen lo que están pasando y que ellos han servido y que ellos no tenían por qué pasar por esto. Es una reacción como de confrontar, como de reclamar, de quejanza.
Lo que deberíamos nosotros entonces es ver por qué nos está pasando lo que nos está pasando. Después de que suframos, ¿qué es lo que Dios quiere, verdad? ¿Por qué Él nos quebró la patita? ¿Qué es lo que Él quiere que nosotros hagamos? En Isaías 19:20 dice: oh pueblo de Sión, morador de Jerusalén, no llorarás más. Ciertamente Él se apiadará de ti a la voz de tu clamor cuando la oiga. Te responderá, aunque el Señor os ha dado pan de escasez y agua de opresión. Tu maestro no se esconderá más, sino que tus ojos contemplarán a tu maestro. Él lo que quiere es que lo conozcamos, que pasemos tiempo en su regazo. Él nos quiere dar bendición, pero no la podemos recibir cuando nosotros no estamos preparados para ello. También en Salmo 42, del 3 al 5 dice: mis lágrimas han sido mi alimento de día y de noche, mientras dicen todo el día: ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo iba yo con la multitud y la guiaba hasta la casa de Dios con voz de alegría y acción de gracias, con la muchedumbre en fiesta. ¿Por qué te abates, alma mía? Espera en Dios, pues he de alabarle otra vez para la salvación de su presencia. Él quiere que aprendamos a alabarle, que Él quiere que aprendamos a adorarlo, a glorificarlo, a darle su lugar. Quiere quitarnos a nosotros del lugar que le pertenece a Él. A veces somos nosotros los que estamos sentados en el lugar santo donde debe estar Dios. Y Él quiere que nosotros le demos un lugar, que le demos honra. Juan 16:33 dice: estas cosas os he hablado para que tengáis paz. Hay algunas personas que simplemente no quieren vivir en paz, y en muchas partes nos dice, por ejemplo, en Romanos 12:18, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estar en paz con todos los hombres. Él quiere que vivamos en paz. Ese es un regalo, esa es una bendición, pero tenemos que poner de nuestra parte. O sea, sola no va a llegar. Hebreos 12:14, procuren estar en paz con todos y llevar una vida santa, pues sin santidad nadie verá a Dios. Tener paz nos lleva, esa paz nos va a llegar a través de la sangre de Cristo. O sea, es un precio muy alto por la paz. Ni siquiera es por nuestro propio mérito, sino que Él nos lo dio, Él lo buscó para nosotros. No lo merecemos, pero Él nos lo dio. Y en Romanos 5:1 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Para llegar a tener santidad, tenemos que llegar a tener santidad. Eso es lo que quiere Dios, porque sin santidad nadie verá a Dios. Él lo que quiere es que nos salvemos. Siempre Dios lo que va a querer es que nos salvemos. Y también Él ya nos justificó, ¿verdad? Él ya justificó nuestros pecados, Él ya cargó con nuestras culpas. La otra cosa es el orgullo. Tras el orgullo viene el fracaso, tras la humildad, la prosperidad, dice Proverbios 18:12. Él quiere quitarnos orgullo, Él nos quiere humildes, porque ese orgullo nos lleva al fracaso. O sea, en donde más nos duele es donde más vamos a tener de prueba. Tenemos nosotros que examinarnos y tratar de hacer esas correcciones, porque si no, Él nos quiebra la patita. El necio, también dice en Proverbios 15:5, el necio desprecia la corrección de su padre, el que lo atiende demuestra la inteligencia. Dios nos corrige para que dejemos de ser necios. ¿Qué es ser necio? Ya les he dicho como varias palabras bellas, ¿verdad? Necio es los que piensan que no hay Dios, todos se han pervertido, han hecho cosas horribles, no hay nadie que haga lo bueno. Eso está en el Salmo 14:1. Él quiere quitarnos la perversión, Él quiere quitarnos como ese darle cabida a todo lo placentero, a todo lo que la vida puede ofrecerme sin pensar si me hace daño o no. En Romanos 12, del 14 al 16 dice: bendigamos a los que nos persiguen, bendigamos y no maldigamos, gocémonos con los que se gozan y lloremos con los que lloran, vivamos como si fuéramos uno solo. Él nos quiere solidarios. Él quiere que nosotros suframos a veces ciertas cosas para que podamos entender lo que otras personas sufren, porque con virtud probada
es que nosotros podemos ayudar a otros, porque nunca vamos a entender lo que alguien está pasando si no lo ha vivido. Cuando alguien ha pasado una bancarrota y llega alguien que la está pasando, le puede dar el mejor consejo. Cuando alguien ha pasado por un divorcio y llega alguien que está pasando por el divorcio, es lo mejor, la mejor ayuda que le puede dar. A veces eso es lo que Dios quiere, no nos quiere maltratar, pero sí nos quiere tal vez en ese momento alinear y después vamos a servir para ayudar a otros. En Mateo 6:24 dice, nadie puede servir a dos señores, pues menospreciará a uno y amará al otro. Y o querrá mucho a uno y despreciará al otro. No se puede servir a la vez a Dios y a las riquezas. Él nos quiere quitar los ídolos, el ídolo del éxito, del poder, del dinero. Nada de eso puede quitar el lugar de Dios. Si eso lo está tomando, Él nos va a quebrar la patita y en esa área. Así que entendamos, cuando Dios nos está probando, tenemos que revisarnos y ver qué es por lo que Dios está permitiendo que eso ocurra en nosotros, porque Él nos quiere corregir y entre más rápido hagamos el cambio, mejor. Hace muchos años yo les quería contar que cuando yo estaba empezando, y todavía me falta muchísimo, con mis hermanos tuve problemas hace muchos años. Y en un encontronazo con mi hermana me di cuenta que había hecho mucho daño. Y eso no era lo que quería, o sea, eso dolió mucho. Y entonces me di cuenta que no sabía cómo reparar el daño, que ya las cosas estaban hechas, pero le pedí a Dios y ahí fue donde empezó el proceso de cambio. Yo sabía que sola no podía y eso es lo que les estoy queriendo decir. Primero descubramos en qué tenemos el problema, pidámosle al Espíritu Santo y luego pidámosle a Dios que nos ayude a hacer ese cambio. En Hebreos 4:16 dice, así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar gracia que nos ayude en el momento que más necesitamos. No creamos que estamos solos, que esta es una batalla para nosotros. Esta batalla la pelea Dios con nosotros. Y cuando estamos en la prueba todavía es más difícil porque se nos puede nublar la vista y no ver quién es el único que nos puede ayudar. No nos olvidemos de eso, que el único que nos puede ayudar es Dios. Y en este momento, gente que ha perdido el trabajo, gente que tiene sus familiares enfermos, el miedo de cada uno de nosotros de enfermarnos, no temamos. Démonos cuenta que Dios nos está formando y que vamos a ser mejores personas después de que esto termine. Y sobre todo, si nos formamos, si buscamos de Él, si tratamos de mejorar en lo que tal vez ni sabemos que estamos mal, pero pidámosle a Dios. Vayamos a nuestro cuarto y con humildad le vamos a decir a Dios lo que sentimos, lo que nos duele, lo que queríamos, lo que perdimos, lo que está mal y pidamos ayuda. Dios va a seguir tratando de volvernos a nuestro camino, al que Él quiere. Vamos a hacer una pequeña oracioncita pidiéndole a Dios que el Espíritu Santo empiece a actuar en cada uno de nosotros, que nos permita entender en qué me estoy yo apoyando, cuál es las actitudes, las cosas en mi vida que están tomando el lugar de Dios, en donde yo no le estoy permitiendo a Dios entrar, y que ojalá Dios permita que revoque la sentencia y no tengamos que tener la patita quebrada, que con un empujoncito, con una piedrita en la piernita, con un golpecito en la cabeza, con algo pequeñito, como los pastores trabajan con las otras ovejas, nosotros podamos volver al rebaño, al regazo de nuestro pastor. Pidámosle a Dios que nos muestre. Señor Todopoderoso, tú que conoces nuestro corazón, muéstranos dónde estamos fallando, dónde hay cosas que tú tienes que cambiar para que puedas tú, Señor, actuar en nosotros. Danos el querer y el hacer. Danos, Señor, el amor por ti, Señor. Que nada te quite de nuestro primer lugar, Señor. Que nuestro corazón te ame en espíritu y en verdad. Te lo pido en el nombre precioso de Jesús. Los invito nuevamente para que ustedes llamen a los números 22 53 13 17 o al 83 18 73 61 y ahí pueden tener información
sobre nuestras reuniones virtuales en este momento, que van a ser de mucha bendición para ustedes y su familia. Que Dios los bendiga, que pasen muy buena tarde. Casa de Bendición tuvo el gusto de llevarle su espacio Hablando con Dios, un programa dirigido a la familia. Hablando con Dios, aquí en Radio Costa Rica.